La caída de la secta Testigos de Jehová. El presente video hace un análisis de cómo los Testigos de Jehová van en picada, van perdiendo publicadores año tras año. En primer término, veremos cómo en los últimos 5 años, de 2015 a 2019, 65 países de 209 perdieron publicadores del reino. Sí, 65 países perdieron publicadores del reino. Cero crecimiento en estos países. La siguiente tabla presentará los países en los que hubo disminución de testigos de Jehová. Cero crecimiento. 65 países con cero crecimiento. Los datos que se presentarán en las tablas se sustentan del anuario 2015 y anuario 2019 publicado por los Testigos de Jehová. Veamos los países en los que se presentó una caída y una disminución de publicadores del reino. En la tabla encontraremos el país, el máximo de publicadores en 2015, el máximo de publicadores 2019 y el número de disminución en 5 años de publicadores del reino. La tabla 1 presenta los primeros 20 países. Observe. Veamos la tabla 2. Observemos la tabla 3, donde muestra el resto de los 65 países en que hubo cero crecimiento de testigos de Jehová. Como podemos observar, 65 países presentaron disminución, cero crecimiento de publicadores del reino. Estos datos son tomados de los anuarios 2015 y 2019 de los Testigos de Jehová. 2020, año de confinamiento, año de pandemia y año de la caída de los Testigos de Jehová. En este 2020, 100 países disminuyeron el número de publicadores de Testigos de Jehová. Desaparecieron, se fueron de la secta. Veamos las tablas en donde se presenta el país, el máximo de publicadores en el año 2019, el máximo de publicadores en el año 2020, el número de publicadores que abandonaron la organización en este año de pandemia. Observemos la tabla y analicemos. Estos datos están tomados del anuario 2020, publicado por los Testigos de Jehová en su página oficial jw.org. Observe y analice los 100 países en los que hubo cero crecimiento de Testigos de Jehová. Tabla 1. Tabla 2. Tabla 3. Tabla 4. Tabla 5. Sin lugar a dudas, la Watchtower no está teniendo resultados que los lleven a un crecimiento en 100 países. Ahora observemos a México.
México, un país que presenta una disminución de publicadores del reino. El máximo del año 2019 fue de 874.491 publicadores, mientras que el máximo en 2020 fue de 874.147 publicadores. Es decir, 347 publicadores menos en México. Una disminución de acuerdo a los datos del máximo de publicadores. 347 testigos de Jehová menos en México. Pero el dato más interesante aparece a continuación. México cerró 2019 con un promedio de 862.590 testigos de Jehová publicadores. Es decir, iniciaron el año 2020 con 862.590 publicadores, a los cuales, si le sumamos los 22.627 bautizados durante el año de pandemia, nos da un total de 885.217 publicadores. Se repite, a los 862.590 publicadores promedio con el que iniciaron el año 2020, se le suma los 22.627 bautizados durante este año, tendríamos un total de 885.217 publicadores. Ahora, si nos vamos al anuario 2020, nos dice que los testigos de Jehová cerraron con un promedio de 863.625 publicadores. Repito, el promedio con el que cerraron el año 2020 fue de 863.625 publicadores. Entonces, si a los 885.217 publicadores con los que iniciaron el 2020, a los que se le suman los 22.627 bautizados durante el año, esos 885.217, le restamos el promedio con el que cierran 2020, que es 863.625, nos da un total de 21.592 publicadores testigos de Jehová que abandonaron la secta durante el año de pandemia. Note, 21.592 publicadores testigos de Jehová que abandonaron la secta durante el año de pandemia. Sin lugar a dudas, estos datos tomados de los anuarios de los testigos de Jehová nos dice que estamos viviendo la caída de la Watchtower. Pueden consultar estos datos en los anuarios 2015, 2019 y 2020 publicados por los testigos de Jehová.